decía que, claro, no tomó la palabra todavía Mariana, ¿no? Yo quiero ver qué pasa con los docentes ante este fallo. Claro. Sobre todo la gente de ADEMES que había dispuesto medidas de fuerza precisamente porque estaba en desacuerdo con la presencialidad. ¿Qué va a pasar ahora con ustedes? Bueno, en principio, sin meterme en los vericuetos legales, sí hacemos una lectura política del fallo de la Corte. Entendemos que este fallo es un fallo que avala, que sostiene la política que viene implementando Larreta en la Ciudad de Buenos Aires de una presencialidad que nosotros llamamos una presencialidad criminal y que la docencia viene denunciando no de ahora ni hace 3 semanas cuando sale el DNU presidencial. Desde febrero nosotros veníamos denunciando que la presencialidad tal y como se estaba planteando en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional iba a incrementar notoriamente los contagios, por lo que implica poner en funcionamiento el sistema educativo. Esta era una alerta que estábamos haciendo de manera desesperada desde febrero. Hoy lo que estamos viendo es que efectivamente los contagios han aumentado notoriamente. El gran evento masivo que hubo en fines de febrero, ¿por qué hay tanta principio de marzo, diferencia con los números del gobierno de la ciudad? Cuando hablan de no hay contagios en las escuelas. es que en realidad yo no veo diferencia. El tema es cómo se presentan también los números. Y en eso también hay lecturas y hay política detrás. Pero hay como dos visiones como muy contrapuestas, Cuando el gobierno de la ciudad ¿No dice, hay que tener clases o hay sí un hay que tener 0, clases? tanto por ciento de contagiados en las escuelas, y uno eso lo traduce a números, ve que en el primer mes fueron 1.200 y en el segundo fueron 5.006, según datos del propio gobierno. Entonces hubo un aumento. Y 7 docentes muertos, ¿no? 6 docentes fallecidos, docentes y auxiliares, y además a nivel nacional más de 30. Entonces, si uno ve esos números, del primer mes al segundo se cuadruplicaron, pero además desde el 1 de marzo hasta ahora hay más de 10.000 casos más de contagios en niños de 0 a 19 años. ¿Y entonces ustedes van a ir a paro? ¿Qué van a hacer? Nosotros estuvimos 11 días consecutiva de huelga. Pero mañana, ¿no? Hay padres mirando seguramente el programa y dicen, bueno, mañana la gente, ¿qué va a hacer? Los docentes de ADEMIS, por lo menos, ¿van a parar o no van a parar? Tenemos una medida de fuerza votada para este jueves, en principio, en exigencia de la presencialidad, como venimos haciendo, insisto, desde antes que hubiera una medida nacional en este sentido, una medida que además es insuficiente. El jueves tenemos una medida de fuerza, el viernes tenemos una próxima asamblea para definir, pero además nosotros hacemos un llamado a las familias de preservar la salud y si consideran que no están dadas las condiciones, no envíen a los Aunque chicos le a las pongan escuelas falta. en estas condiciones. Usted también No hay un fallo vigente que impide que se pongan faltas a los chicos que no vayan. Y que se garantice la Pero virtualidad, la están cosa que el poniendo, gobierno no hay está casos haciendo. concretos y denuncias que están poniendo las faltas Tienen derecho- a aquellos chicos que no están yendo al colegio. Bueno, hoy por hoy hay un fallo a la par del que obliga de la ciudad y ahora el nacional a que haya presencialidad que impide justamente que los chicos ¿Y que a no los vayan a docentes escuela- les descuentan los días trabajados, los días no trabajados o no yendo, digamos, a la presencialidad? Que Sí, no es lo mismo, ¿no? De hecho, ya hubieron descuentos, es una medida extorsiva por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde a sueldos que ya están por debajo de la línea de pobreza les aplica descuentos salvajes que van hasta 20.000 pesos de compañeras que han cobrado el sábado con 20.000 pesos menos en su recibo de sueldo por hacer una pelea por la salud, por la vida, no solo de los docentes, sino también de Ahora, la yo estoy familia. un poco perdida, obviamente que esto lo tiene que responder sobre todo el gobierno porteño, pero de qué pasa con esas familias que no quieren o no pueden enviar a sus hijos al colegio, digamos, más allá de lo que hagan los gremios y, digamos, de lo que pasó con la Corte Suprema. No me queda claro. Ya estaba contemplada la posibilidad de la cursada virtual para aquellos chicos que fueran de familias con algún tipo de riesgo. El fallo que salió luego del fallo que obligaba a los docentes a que fueran a dar clases y al gobierno a que prestara el servicio, le permite a las familias optar por la presencialidad o no y obliga al gobierno de la ciudad a garantizar la cursada online. O sea que hoy por hoy hay, como hubo en el 2020, o tiene la obligación el gobierno, de garantizar la cursada online para aquellos que no van al colegio. No está pasando Mariana, eso, no se Yamile. está No cumpliendo. está pasando eso, Yamile. ¿Cuántos chicos, Mariana, qué porcentaje por lo menos del alumnado de la capital no está yendo a las clases presenciales hoy por hoy? Mirá, nosotros los datos que tenemos de las últimas semanas es que es menos del 50% de chicos que están asistiendo a las escuelas, ya sea por las medidas de fuerza o porque las familias también están decidiendo no enviarlos. Y quiero aclarar algo, el gobierno de la ciudad no está garantizando la virtualidad para esos chicos. Los docentes, si tenemos que estar de manera presencial, no podemos sostener al mismo tiempo la virtualidad. Por eso, uno de nuestros reclamos
Ahora, pero sobre todo, cuando se discutían los protocolos, es que debía existir una bimodalidad. Más docentes que sostuvieran la presencialidad y la virtualidad. Hoy, por la situación sanitaria, lo que exigimos es directamente la suspensión de la presencialidad y que vayamos todos a una modalidad virtual. Pablo. No, ratificar que efectivamente eso no se está cumpliendo y además los salarios se descuentan y hay presiones para que los y las docentes que quieren dar virtualidad no lo hagan. Hay presiones concretas y denuncias concretas para que efectivamente eso no se haga. Yamil, ¿cuál es tu postura sobre este tema, digamos? ¿Estás a favor de la presencialidad? Esto que está contando Mariana. Ahí, primera cuestión, nosotros fuimos los primeros en presentar un amparo para que vuelva la presencialidad. Tengamos en cuenta que el fallo que ahora sacó la Corte, de hecho lo que pone en evidencia es que Horacio siempre tuvo el derecho de que en la Ciudad de Buenos Aires hubiera clases. O sea que este es el fracaso tanto del Gobierno Nacional, que no fue capaz en más de 13 meses de instrumentar los medios para que se pudiera garantizar la educación de los chicos en las mejores condiciones posibles, pero también un fracaso del Gobierno de la ciudad, que teniendo el derecho no veló en tiempo y forma para que hubiera presencialidad. Así que en ese marco me animo a decir que le han fallado a los chicos durante el 2020. ¿Por qué el Gobierno Nacional, Yamir, tiene más responsabilidad para garantizar en la Ciudad de Buenos Aires la presencialidad? Bajan el presupuesto, la infraestructura es un desastre, los salarios son un desastre, el maltrato y la estigmatización a los y las docentes. Te respondo, primero que nada, porque durante todo el año pasado hubo una serie de excesos regulatorios que de hecho son los que ahora la Corte Suprema y la Cámara en Ciudad le vienen reconociendo, que es que los DNU de Alberto estaban por fuera de los límites constitucionales que correspondían. El error de Horacio fue acatar, obedecer, por concordia, por lo que ustedes quieran. No, perdón, y no defender... consensuó el año Error pasado. o diálogo. Acató. A todo esto llegamos porque no se sientan a hablar el oficialismo y la oposición, el año pasado ¿no? se sentaba. Vamos por parte. Horacio eligió, o en todo caso eligió, acompañar las políticas de Alberto. Por ende, 2020 tuvimos las escuelas cerradas por anuencia de Horacio con Alberto. Y de hecho, la situación epidemiológica en 2020, en buena medida, fue muy inferior en términos de complejidad a la actual. O sea que tuvimos escuelas cerradas en momentos peores que los actuales. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad política concurrente del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, la UNESCO lo tiene planteado, UNICEF también, para los chicos es fundamental la presencialidad y el mismo Ministerio de Salud de la Nación reconoce que las escuelas no son focos de contagio relevantes. Bueno, la primera parte te lo no compro. hay Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es fundamental la presencialidad. No creo que lo discuta Mariana. O sea, esto está claro. Está perfecto. El tema es si la situación sanitaria permite que precisamente haya clases presenciales. Me parece que este es el punto que La estamos justicia, discutiendo. hoy, que es quien en definitiva regula sobre temas contenciosos administrativos en la Cava, tiene dicho que sí. Dice algo distinto que la política. Bueno, la política tiene límites y para algo están los derechos constitucionales de los ciudadanos, que son los que han ido a reclamar el derecho a la educación de sus hijos. Entonces, en todo caso, si ADEMIS o cualquier otro gremio o cualquier persona considera que se están vulnerando sus derechos, que presenten un amparo, que justifiquen por qué las escuelas son lugares peligrosos y en todo caso que den la disputa legalmente como corresponde. No que usen medidas de fuerzas ilegítimas y que en este momento están por fuera de los límites legales para imponer una visión de mundo. Mariana dice, de ninguna manera una medida de fuerza tomada por la docencia o por cualquier trabajador es una medida ilegal. Pero por Tenemos supuesto que sí. todo derecho a hacerlo en ese marco y no en el marco de la disputa judicial que vemos lo que es. Entonces, eligen ir por una vía ilegal en vez de explicar y mostrar con datos ¿Cómo el derecho a huelga va a ser ilegal, Yamil? Dale. Pero que demuestren lo que alegan. Ese es el punto, muchachos. Derecho a huelga. no, pero además... Está bien, pero el derecho a huelga no es absoluto. Vos del otro lado... claro, está garantizado en la Constitución. No, pará, no es absoluto. Vos tenés límites constitucionales de los derechos, entre ellos el derecho a huelga, que tiene que ver con los derechos de los otros. Y ahí hay derechos fundamentales, como en este caso el de la educación de nuestros hijos. Entonces, hay límites que aparte una cosa es protestar y otra cosa que se te pague por protestar. Que pueden protestar sin que los echen es una cosa. Bueno, que les esa es una paguen por acusación protestar que Esa es una hay que acusación, ¿no? fundamentar, Que se te pague por protestar. Claro. que ¿A se qué te te pague por referís? protestar. Vos tenés el derecho a protestar y a hacer una medida de fuerza Sí. determinada. Ahora, que tu empleador esté obligado en el marco de tu protesta a sostenerte económicamente durante toda la duración de tu protesta no es lo mismo. Entonces, ojo con eso, porque acá en Argentina pensamos Bien. que vale todo a la hora de protestar. Se y no es así. Bueno, puso picante. no estamos de acuerdo, yo no me voy a El meter... derecho dice lo que dice, podés estar de acuerdo, ¿no? Pero el derecho es a claro. ver, el derecho a huelga y el derecho además a un salario digno, cosa que no se cumple hace muchos años, no me voy a meter en eso.
tenemos pleno derecho a hacer medidas de fuerza que además Y el están gobierno a contando con el descontarles parte del apoyo salario. de las familias. La justificación es más que clara y nuestro planteo es un planteo más de fondo. A ver, la exigencia de la suspensión de la presencialidad va acompañada además de otras medidas, como por ejemplo la vacunación masiva. Y ahí nosotros también tenemos un señalamiento en relación al Gobierno Nacional, que entre otras cosas además, la preocupación por la presencialidad la ve ahora y no la vio cuando no nos cansábamos de insistir en esta Bien. situación. Y la vacunación masiva es algo que podría reducir notoriamente el tiempo que estuviéramos en virtualidad y poder garantizar que los chicos puedan volver lo antes posible Mariana. en las escuelas, cosa que no se está dando. Gracias, clarísima tu posición, la de Yamil también. Sé que da para largo, pero se nos fue el tiempo, ¿sí? Tenemos que seguir haciendo el programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los